La persecución se llevó a término en todas las latitudes y en todo tiempo, conociéndose diversas etapas en cada lugar. Así, en Azerbaiyán se conocieron tres etapas hasta la Segunda Guerra Mundial. La década de 1920 se centró en aplastar la oposición al Partido Comunista, acción que, según detalla Cynthia Caden, costó la vida a millares de personas que no tenían especial significación política, y muy especialmente a los campesinos rebeldes, los kulaks, y a los líderes religiosos. Las piezas de esta cacería más cotizadas, las piezas de las cacerías marxistas eran, sin lugar a dudas, los labradores y el clero. Sectores que también en otras latitudes, como es el caso de España, serían los objetivos más característicos. Nada nuevo, ya que lo mismo había sucedido ya a lo largo del siglo XIX, tanto en España como en Francia durante la Revolución Francesa. La represión fue de tal calibre que hasta los historiadores a sueldo del Kremlin se muestran incapaces de tapar convenientemente el genocidio. Así, Mario Sousa señala que sufrieron persecución directa a 1.800.000 curacos, o, lo que es lo mismo, el 18% de los labradores. Y cuidado, aquí sí podemos utilizar los términos relativos porque también contamos con los términos absolutos. Pero, lejos de reconocer la aberración del hecho, identifica Sousa la tiranía soviética con los pobres y oprimidos. Y a los agricultores con los ricos y opresores. Tras lo cual se pregunta si se puede acusar a los pobres y oprimidos, o sea, al gobierno ruso, al gobierno soviético, si se puede acusar a los pobres y oprimidos de haber llevado a cabo la represión. Las persecuciones las sufrió el pueblo en primerísima persona. Pero también tuvieron su parte los compañeros de viaje de los bolcheviques, o sea, los mencheviques y los anarquistas, que sufrieron la misma medicina que ellos mismos habían suministrado anteriormente y que después de 1918 conocerían en su justa medida. Pero las represiones sobre los compañeros de genocidio llevaron cola bien larga, ya que la comunidad internacional liberal, en esta ocasión, cuando los perseguidos eran los mencheviques y los anarquistas, entonces sí protestó airadamente y hasta nombró una delegación para que asistiese en Moscú a los juicios iniciados contra mencheviques y socialistas revolucionarios. Pero entre gentes de la misma calaña, indubitablemente tenía que acabar imponiéndose la más sucia de las posturas, y los acusados se quedaron sin defensa de ningún tipo. Genocidas atrapados en las mismas redes de los genocidas. Al respecto, Yurilina nos dice algo llamativo en exceso. ¿Será cierto? ¿O tal vez corresponde solo a la contrapropaganda soviética? No lo sabemos. ¿Qué nos dice Yurilina? Dice que los judíos normalmente dirigían a los chequistas rusos. Yelena Stasova y Bárbara Yakovleva trabajaron especialmente en Petrogrado. Rebecca Plastina Maizey fue tristemente famosa en Arcángelsk, Yevgenia Bosk en Penza y la judía húngara Remover en Odessa. La judía María Kaikina, que cometió terribles atrocidades, encabezó el tribunal revolucionario en Kiev. Bueno, eso lo dice Yurilina, pero el correligionario leninista Víctor Serge nos saca de dudas cuando señala que Lenin dirigía un telegrama a la citada, a la tristemente famosa Eugenia Bosch. Dice, 9 de julio de 1918, urgente, Penza, ejecutivo, copia a Eugenia Bogdanovna Bosch. Recibido telegrama, es necesario organizar una guardia seleccionada, ejercer contra los kulaks, los popes y los blancos un terror implacable por medio de las masas, encerrar a los sospechosos en los campos de concentración, fuera de las poblaciones, telegrafiad ejecución, presidente del Consejo del Pueblo, Lenin. Este relato acaba dando credibilidad a las posiciones increíbles relatadas por Yurilina. O sea, da información cierta. Podemos
e invito a hacerlo, dividir por la cifra que se quiera el número de asesinados en la URSS. En este caso, los datos que nos llegan indican que entre 1918 y 1920 fueron asesinados un total de 10.180.000 personas. Enemigos de clase, llamaban los soviéticos. Los muertos en la guerra, en contabilidad aparte, superan esa cifra. Lo peor es que estamos hablando del principio. Porque durante la hambruna de 1921-1922 perecieron otros 5 millones de personas más. Procuraremos limitar la cita de cifras, porque es algo espeluznante. Pero Lenin, al frente de un ejército de asesinos, denominados bolcheviques, para 1922 había eliminado a más del 20% de la población rusa. Con la población rusa existente en 1917 era muy superior el número de habitantes que debía haber poblado la URSS. Pero el asunto ya lo hemos desarrollado en otros vídeos. Y es que el pueblo sometido a la tiranía soviética no tenía otra salida que ser asesinado. La economía centralizada, las planificaciones, las requisas eran muestras de la sujeción a una mafia que no admitía disidencias. Y la economía familiar colapsó rápidamente al tiempo que sus hombres eran reclutados para engrosar el ejército, lo que fue respondido con un ingente número de deserciones que alcanzó cifras millonarias. Y ello facilitaba a la Checa candidatos a fusilamiento, cuya familia sería enviada a los Gulag. Quienes han estudiado el asunto en profundidad dan detalle de auténtico esperpento. Aquí solo estamos citando, grosso modo, las circunstancias, pero los relatos nos detallan crueldades sin cuento llevadas a cabo por un ejército de asesinos sobre un ingente número de personas inermes. Al fin, estadísticas, como le gustaba decir a Stalin. Es el caso que en 1937 se realizó un censo de población, pero sus resultados fueron destruidos y sus organizadores fueron enviados a campos de trabajo forzado del sistema, acusados de haber sido saboteadores. El motivo era que, debido a que el recuento arrojó cifras de población bastante menores a las que se podía esperar del crecimiento vegetativo, y ponía en evidencia el manifiesto genocidio. El citado censo daba una población que no llegaba a los 162 millones de habitantes, lo cual nos permite hacer una ampliación sobre los datos de población señalados más arriba. En 54 años, de 1937 a 1990, la población creció en 128 millones de personas, o lo que es lo mismo, el 79,01%. Sin embargo, en el periodo anterior, el que va de 1897 a 1937, la población creció en 38 millones, o lo que es lo mismo, un 30,6%. Como se trata de periodos distintos, 54 años en el primer caso y 40 años en el segundo, podemos estimar que al crecimiento constatado en el periodo 1937 a 1990 le correspondería en 1897-1937 un crecimiento del 58,52%, o lo que es lo mismo, sin genocidio, la Unión Soviética hubiese tenido una población de aproximadamente 197 millones de personas el año 1937. La pregunta que surge es, ¿dónde están los 35 millones de personas que faltan? Ojo, 35 millones de personas. Por supuesto, no vale decir que en el frente de batalla, porque si antes de 1937 hubo una guerra mundial, después de 1937 hubo otra con resultados mortales mucho más significativos que la primera. Hay quien estira mucho más las cifras del genocidio soviético, pero si no hay datos para avalar una opinión, lo mejor es reservársela. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.